Bé, continuam amb les ponències. La següent ponent és Anne Bock, dissenyadora i certificadora oficial del Passive House Institute. Ens presentarà estratègies per als edificis de consum d'energia quasi nul en obra nova i rehabilitació. Muchas gracias por la presentación, Mar, y muchas gracias por la posibilidad de poder estar aquí en este congreso hoy, que me hace mucha ilusión. Entonces, mi ponencia va a hablar de las estrategias para conseguir edificios de consumo casi nulo, tanto en obra nueva, que es lo fácil, como ya hemos escuchado hoy también, como en rehabilitación. Entonces, voy a hablar un poco general de todas las estrategias que deberíamos adoptar. Luego habrá también ponencias sobre ejemplos, que no voy a mencionar algunos, pero no muchos ejemplos, que es lo que me han pedido. Yo soy alemana, llevo ya 15 años en España, pero soy alemana y trabajamos pues solamente con edificios de consumo casi nulo ya desde el 2007. Hacemos mucha formación también, aparte de la actividad como estudio de arquitectura, pues hacemos mucha formación y trabajamos en la certificación de edificios de consumo casi nulo. Entonces, pues yo creo que tengo una visión bastante amplia de los edificios de consumo casi nulo con lo que conozco de Alemania, de otros países europeos en los que trabajamos, pero sobre todo nuestra actividad en España. La primera pregunta, ¿cuándo se construyó la primera casa pasiva? Pues la arquitectura vernácula, podemos aprender mucho de ella porque al final pues, tenían unos recursos limitados y optimizaban mucho mejor los recursos que estamos haciendo, a lo mejor no hoy en día, sino en los últimos años, donde no hacía tanta falta. Entonces, tanto las cuevas, aquí unas cuevas de Guadix en Granada, o los pueblos blancos, pues son arquitecturas vernáculas que pueden llamarse pasivas. También estas casas de turba de Islandia que se aislaron con turba para mejorar el comportamiento energético porque había una falta de madera, una crisis de madera y no había combustible para calentarlas. Entonces son muy buenos primeros ejemplos como edificios de consumo menor o bueno, consumo casi nulo a lo mejor no tanto, pero un consumo menor, pero ninguna arquitectura vernácula suele solucionar la ventilación, excepto pues, algunos ejemplos de los países árabes, de la arquitectura árabe, que sí trabaja mucho la ventilación. ¿No pasa? Ahora sí. Aquí vemos el primer edificio de consumo casi nulo que hemos encontrado en la literatura. En realidad no se trata de un edificio, sino de un barco de expedición que, como podéis leer en el texto, pues ya entonces, en 1883, se había aislado con 40 centímetros, tenía triple acristalamiento. No doble acristalamiento, sino triple, lo que estamos ahora utilizando en los edificios de consumo casi nulo, y el capitán está diciendo que ando pensando en hacer tirar la estufa, solo ocupa espacio, y eso con menos 30 o menos 5 grados en el exterior. Esto realmente es lo que tenemos que intentar en los edificios de consumo casi nulo, una muy buena envolvente con una perfecta ventilación de los ocupantes en el interior. Pues eso es la síntesis al final de los edificios de consumo casi nulo. Y aquí tengo algunos de los principios básicos. Lo primero es un buen diseño bioclimático. Con eso ya el 50% del trabajo está hecho, si nos deja el lugar, si nos dejan los condicionantes externos, pero el diseño bioclimático es fundamental. Deberíamos intentar optimizar las ganancias solares, porque así no vamos a necesitar ningún sistema de calefacción convencional en los edificios, pero protegernos en verano, sobre todo en un clima como Mallorca, pues es fundamental. Bueno, en toda España necesitamos sombreamiento exterior.
a la vez de querer ganancias solares en invierno. Aislar mucho mejor la envolvente. Ya hemos escuchado, yo creo que de todos los ponentes, que el código técnico es un mínimo, que en ningún otro sector estamos satisfechos con el mínimo. Si pensamos en los coches, ¿no? El mínimo que necesita un coche pues no es lo que queremos tener todos cuando pensamos en comprar un coche nuevo. Eliminación de puentes térmicos es un punto que pensamos muchas veces que no tiene tanta influencia, pero antes Marta ha enseñado cómo han bajado las demandas del código técnico 2006 al 2013, que de repente hemos reducido mucho la demanda, y un punto como los puentes térmicos, que antes pues en números absolutos no era un porcentaje grande, pues de repente sí cobra más importancia. El control de infiltraciones, me alegro que por fin el código técnico también lo va a tener en cuenta, no solamente para los huecos. La ventilación con recuperación de calor y ventanas y puertas con mejores prestaciones. Estos son principios básicos, sobre todo pasivos, excepto la ventilación, que es la única parte activa, que necesitamos para diseñar un edificio de consumo casi nulo en nuestro clima en España. Empezando con las estrategias bioclimáticas, aquí solo he traído un ejemplo de optimizando el factor de forma. No es muy extrapolable, pero tenía el dato de que este edificio en forma elíptico del Solar Decathlon, del segundo Solar Decathlon que se hizo en España, solamente por la forma ahorra un 11%. Entonces, bueno, no vamos a hacer todos los edificios elípticos, pero es simplemente para deciros la importancia que tiene el factor de forma. La masa o la inercia térmica también es un aspecto fundamental. Ayuda mucho más en un edificio mal aislado, pero también en un edificio con una buena envolvente. La inercia térmica pues siempre nos ayuda, y hay que intentar aislar por fuera para en el interior poder aprovechar toda la inercia térmica. Absorción y emisividad son dos variables que pocas veces tenemos en cuenta cuando hacemos simulaciones energéticas de los edificios, pero tienen en nuestro clima predominante de calor, pues de refrigeración en verano, tiene muchísima influencia. Entonces, desde un diseño, pues deberíamos pensar ya en el color y en la emisividad que van a tener nuestros edificios de consumo casi nulo. Y aquí, cuando hablamos del aislamiento, aquí ya un poquito más técnico, esto es un ejemplo de un edificio de consumo casi nulo. En realidad, va a producir muchísima más energía de la que va a consumir. Vemos en una sección animado lo que sería la envolvente, lo que sería la regla de rotulador, que simplemente quiere decir que deberíamos marcar con un rotulador el grosor del aislamiento en toda la sección, en realidad en todas las secciones, en 3 dimensiones alrededor de nuestro edificio. Ese es el objetivo. Hay excepciones, en climas muy suaves podría interrumpirse en el suelo para disipar hacia el terreno, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos, eso depende. Si es un clima suave podría ser, si es muy caluroso, hemos hecho muchos estudios en México, pues también habría que aislar y cerrar esa regla de rotulador en todo. Pero al principio es hacerlo lo más continuo posible. Aquí lo vemos en una simulación, no es el mismo edificio, esto es una rehabilitación de un edificio de 1888, donde hemos aislado todo por el exterior, y veis que no hay ningún problema, está perfectamente aislado, la regla del rotulador se cumple en todos los sitios, excepto porque una parte es ampliación, la otra es rehabilitación. Entonces, en la parte de rehabilitación, pues obviamente donde tengo una cimentación, no voy a poder unir el aislamiento del suelo con el aislamiento de la fachada, y hay una interrupción. Pero también veis que hay soluciones, bajando el aislamiento lo más que se pueda. En este caso estaba cimentado sobre roca, se crea
un aislamiento de faldón, como se llama en Alemania, y estoy perdiendo menos energía por estos puentes térmicos. Entonces, eso es una solución muy fácil en rehabilitaciones. Incluso también en obra nueva. Justo el domingo estuve en Alemania visitando una ciudad de edificios de consumo casi nulo, donde ya viven 3.000 personas, se van a ampliar hasta 6.000 personas y se crean 7.000 puestos de trabajo en Heidelberg, la ciudad de tren, como se llama, y ahí están construyendo ahora un almacén de materiales de construcción, y como es una superficie muy grande, pues en vez de aislar por el suelo, que en Alemania sí es necesario, aíslan solamente en el perímetro del edificio y así se ahorran muchísimo material. La hermeticidad, vemos el mismo edificio y, que está ubicado en Toledo, y vemos otra de las reglas principales para conseguir edificios de consumo casi nulo y cumplir lo que nos va a pedir el código técnico, la hermeticidad. Si no sabemos cuál es el material hermético en cada componente, en cada material, en cada componente constructiva, en la fachada, en la cubierta, en el suelo, pues no vamos a ser capaces de cumplir este requisito. Entonces, primero hay que definir en la fachada cuál es el material hermético en la fachada. Por ejemplo, el enlucido. En este proyecto se ha realizado con un enlucido de yeso normal y corriente, pero bien ejecutado y con una malla, y ha llegado a resultados muy buenos. Pero también hay que pensar en todas las uniones. Bueno, ahí vemos la regla. Todas las uniones, pues hay que detallarlas muy bien. No sé por qué. Hay que saber qué tipos de uniones hay entre enlucido y hormigón, como en este caso, enlucido con las ventanas, para que realmente tengamos, aparte de la regla de rotulador con el aislamiento, pues la regla de lápiz más finita con el material hermético. Y este material, al mismo tiempo de ser hermético, también nos puede funcionar como barrera de vapor. Entonces, tenemos ya dos funciones en una. Y aplicar a la rehabilitación, he cogido el mismo ejemplo de rehabilitación de antes, con el muro de 1888. Entonces, incluso en una rehabilitación puede ser posible que sea totalmente continuo, porque en este caso rebajamos un poco más lo que era la cimentación existente y unimos la solera de hormigón, que es hermética, con la capa hermética, que en este caso no está en el mejor sitio, porque en la rehabilitación a menudo nos pasa que no podemos aplicarla por el interior, en este caso porque eran muros de piedra muy bonitos que no queríamos tapar, obviamente. Entonces, a menudo en la rehabilitación tenemos que aplicar la capa hermética entre el muro existente y el aislamiento por el exterior. No es lo óptimo, pero en rehabilitación es mejor que no hacer nada. Hay que tener muy en cuenta las condensaciones intersticiales, pero bueno, hay bastantes herramientas para vigilarlo. Y para ejecutar esto correctamente necesitamos dedos que piensan, necesitamos mano de obra más cualificada. En el norte de Europa nos dicen que el problema de los edificios de consumo casi nulo es una mala planificación, que haya muchos arquitectos, ingenieros que no saben diseñarlo correctamente y por lo tanto no se puede ejecutar correctamente. Yo creo que aquí todavía estamos en un estadio anterior. Nosotros tenemos falta de mano de obra cualificada, porque yo creo que sí, no se están haciendo tan mal los proyectos de edificios de consumo casi nulo, pero si yo hago una planificación de una capa hermética y en obra no se entiende ni siquiera lo que es, pues tenemos un problema de comunicación y muchísimo trabajo persona a persona en obra. Entonces se complica más la dirección de obra. Y hay que saber muy bien qué materiales existen, qué cintas y qué consecuencia. En los detalles constructivos nosotros hacemos incluso planos de cuándo se tiene que ejecutar cada material, porque una cinta a lo mejor en la cumbrera se tiene que dejar antes que los cabios y detalles de este tipo que hay que saber. Pero sin la hermeticidad, un edificio no va a poder ser edificio de consumo casi nulo. Bueno, la ventilación con recuperación de calor, muy rápido, me imagino que lo conocéis.
Es parecido a las UTAs, las unidades de tratamiento de aire, pero también existen a nivel de piso de vivienda unifamiliar. Entonces le estamos robando, estamos incluso reciclando la energía que contiene el aire. En vez de tirarlo a la calle a 20 grados, el aire viciado con contaminantes, estamos recuperando la energía y entra el aire fresco a 18 grados en invierno. Se puede poscalentar hasta la temperatura que queramos, normalmente lo hacemos hidráulico, y en verano es justamente al revés, bueno, aquí con temperaturas muy altas, 40 grados, pero bueno, funciona igualmente como en invierno. Estoy recuperando la energía, en este caso el fresquito del aire en el interior, que he conseguido con un poco de aire acondicionado o con ventilación nocturna, y lo estoy transfiriendo al aire fresco, del aire viciado al aire fresco. Entonces es fundamental. Nosotros nunca trabajamos con simple flujo, sino siempre con doble flujo, con recuperación de calor. Y las ventanas, nosotros por temas de confort siempre utilizamos con ventanas de altas prestaciones, aunque bueno, aquí en el clima de Mallorca o en los climas de Mallorca también os podéis permitir ir a otro tipo de carpinterías, como vamos a ver también a continuación. Y es muy importante certificar por climas. ¿Por qué no hace Bruselas una definición de edificios de consumo casi nulo para todos los países? Porque al final los países conocen mucho mejor sus climas y hay que adaptar las necesidades a cada clima y las circunstancias. Entonces nos han dejado con esta indefinición de edificios de consumo casi nulo, pero bueno, está bien, así cada país lo tiene que definir. Y si hablamos como ejemplo del estándar Passive House, que bueno, no lo voy a mencionar más, solamente decir que se hace una certificación por climas, entonces no hace falta adaptarlo y cualquier componente o edificio certificado es adaptado a su clima. Hay un proyecto interesante. Si no se puede hacer una rehabilitación integral, se puede realizar también por paso. Esto es de un proyecto europeo que realizamos mi socia Nuria y yo. Se puede hacer una rehabilitación, en vez de hacer una rehabilitación mediocre, porque por falta de dinero, pues dividirla en pasos teniendo un proyecto integral, una planificación integral. Yo creo que es muy interesante. Aquí un ejemplo de vivienda social, una rehabilitación en Treviana, en Arturo Soria, en Madrid, 72 apartamentos. Nosotros rehabilitamos solamente una vivienda, que era lo que quería nuestro cliente. Entonces miramos todo el edificio, cómo el edificio completo va a ser edificio de consumo casi nulo en un futuro, y luego la vivienda en concreto. Aquí vemos algún detalle, ahora tengo otro. Bueno, sí, interesante, porque solamente aislamos con 4 centímetros. Parece muy poco para el clima de Madrid, pero los usuarios no necesitan calefacción. Han quitado todos los radiadores que hay calefacción central. Hay 3 conductos que suben del octavo hasta el 12º, que esta vivienda está en un octavo, y no necesita nada de calefacción. Es decir, con 4 centímetros bien ejecutado, hermeticidad y ventilación, hacemos edificios que no consumen nada. Rompemos en este caso los tabiques para que no sean puentes térmicos y para pasar el aislamiento y la hermeticidad. Colocamos ventanas de altas prestaciones con sus cintas para unirlos a una lámina que trabaja como barrera de vapor y lámina hermética. Aquí vemos la instalación de la ventilación, que también es muy sencilla. En Madrid tenemos muchas veces falsos techos tipo maletero, incluso el técnico se pudo meter en el falso techo y instalarlo sin necesidad de romper el falso techo ni nada. Una actuación muy económica y muy eficaz. Hicimos monitorización con el Instituto Eduardo Torroja aquí y han sido unos valores magníficos, tanto de humedad y de CO2, y eso que entonces incumplíamos la ventilación del código técnico, que ya se ha reformado. Uy, vaya, que no entiendo muy bien este mando, lo siento.
Bueno, aquí vemos los diferentes pasos, no tengo tiempo para entrar, lo tenéis todo en la página web, eurofit.eu. Bueno, solamente para que veáis la influencia del puente térmico. No tiene sentido aislar más con 4 centímetros en el interior porque todo se va por los forjados. No sé si lo siento. Bueno, en la prensa, también a nivel internacional, ya llaman la atención los edificios de consumo casi nulo aquí en España, tanto de obra nueva, que es la foto a la izquierda, como en rehabilitación a la derecha. Aquí un ejemplo de rehabilitación paso a paso de la administración, que yo creo que es muy interesante, como la administración tiene dinero por partes, cada año o cada vez que toca, pues es un concepto muy interesante para trabajar con la administración. Aquí otro proyecto de Eurofit, paso a paso. Esta vivienda solo lo quiero enseñar porque es una rehabilitación, pero cumple como si fuese obra nueva. Está tan bien hecha y eso que es muy pequeñita. Bueno, esta es... que va muy retrasado. Esta es la última certificación Passive House que recibimos de un proyecto nuestro. Está en la sierra, a 1.200 metros. Y no me deja enseñar el último proyecto, que es en Alicante, que además de ser edificio de consumo casi nulo, también tiene la certificación de BREEAM, excelente. Ha sido no ganador, no, se ha cualificado para los premios BREEAM en Londres hace unos años. Es bioconstrucción, edificio de consumo casi nulo y BREEAM. Y en Alicante, en Moraira, y que yo creo que bueno, es un buen ejemplo de que los edificios de consumo casi nulo no tenemos que pensar que tiene que ser una arquitectura peor o un diseño peor, condicionado a la energía, sino al revés, que puede al final integrarlo todo y te da unas herramientas, unas pautas para tomar decisiones que yo creo que es algo muy bonito. Y lo más importante de los edificios de consumo casi nulo, que yo creo que no lo hemos mencionado hoy, es el confort. Lo más importante es que los ocupantes tengan el máximo confort posible y con la menor energía posible. Entonces, yo creo que con esto ya termino y ya no me salta más la presentación.